mamá, en el funeral, tomé tu collar. Lo robé. La voz de mi hija se quebró en la cocina, y el frío de las baldosas de terracota pareció subir por mis pies hasta congelarme el corazón. El eco de esas palabras fue peor que el silencio que dejó mi marido al morir. Pero lo que ella no sabía, lo que la aterrorizaría más que su propia confesión, era que no había robado una simple joya. Había robado un secreto que podía matarla. Quédate conmigo hasta el final para entender por qué. Suscríbete, dale like y dime en los comentarios desde dónde me estás viendo, si es desde tu ciudad, tu trabajo o el sofá de tu casa. Me ayuda a sentir que no estoy tan sola. Mi nombre es Alma Rivera Morales. Tengo 67 años, y durante más de 40, mis manos se dedicaron a devolverle el alma a la madera. Fui restauradora de arte sacro aquí, en Santa Fe, Nuevo México. Daba vida a santos olvidados y a retablos centenarios. Pero hace una semana, enterré a mi esposo, Arturo, y ahora soy yo la que se siente como una reliquia rota en una casa demasiado silenciosa. El olor a cera de abeja y trementina de mi taller, que antes era el aroma de mi propósito, ahora se siente como el perfume de un fantasma. La mañana empezó como todas las demás desde que él se fue. El sol de Nuevo México entraba por la ventana, dibujando rectángulos de luz sobre el polvo que se había acumulado en la silla favorita de Arturo. Preparé café para una sola persona, un ritual que todavía se siente como una traición. Sostuve la taza con manos que han manejado pinceles más finos que un cabello, pero que ahora tiemblan sin control. La casa de adobe, nuestro santuario por décadas, se ha convertido en un laberinto de recuerdos. Cada rincón grita su ausencia. En medio de la neblina de luto, un recuerdo punzante del funeral me asaltó. El desfile de pésames, las caras compungidas, el olor abrumador de los lirios. Y el abrazo de Sofía, mi hija. Fue un abrazo extraño, demasiado apretado, casi desesperado. Recuerdo haber llevado mi mano a mi cuello para tocar el camafeo que Arturo me regaló, buscando consuelo, pero mis dedos solo encontraron tela. En ese momento, lo atribuí a la confusión del día. Pero la sensación de que algo andaba mal se quedó conmigo, como una espina clavada bajo la piel. Hablamos por teléfono hace un par de días. Su voz, desde Albuquerque, sonaba tensa, lejana. Estoy bien, mamá, solo mucho trabajo, me dijo, con esa prisa que usaba como escudo. Yo sabía que mentía. La distancia de 1 hora en coche entre nosotras se sentía como un océano insalvable. Siempre hubo una corriente subterránea de problemas en su vida, sobre todo financieros, pero ella siempre se esforzó en construir un dique para que sus preocupaciones no me alcanzaran. Un dique que, yo sentía, estaba a punto de reventar. Intenté refugiarme en mi taller, el pequeño cuarto al fondo de la casa. Las figuras de los santos, a medio restaurar, parecían mirarme con una paciencia divina que yo ya no poseía. Tomé un pincel, el más fino, para retocar el azul del manto de una virgen, pero mi pulso era un caos. El dolor no es solo una emoción, es un peso físico que te encorva los hombros y te roba la firmeza de las manos. El olor a aceite de linaza, que siempre me había calmado, hoy me provocaba náuseas. Dejé las herramientas y volví a la casa, caminando lentamente por los pasillos como una intrusa. Cada mueble de mezquite tallado, cada retrato amarillento en la pared, era un testamento de nuestra vida juntos. Una vida que yo creía conocer por completo. Toqué el marco de nuestra foto de bodas. Arturo sonreía, joven y lleno de una confianza que siempre me pareció indestructible. ¿Cómo podía ese hombre, tan sólido como una roca, haberse desvanecido en el aire? Mi mente volvió al camafeo. Nuestro primer aniversario. Arturo me lo puso alrededor del cuello, sus manos cálidas sobre mi piel. No era un hombre de grandes discursos, pero sus gestos hablaban por él. Esto nos protegerá siempre, mi alma, susurró en mi oído. En ese entonces, sus palabras me sonaron a la más pura poesía romántica. Ahora, recordarlas me provocaba un escalofrío inexplicable, como si la frase contuviera un significado oculto que solo ahora, en su ausencia, empezaba a vislumbrarse. Decidí que no podía seguir ahogándome en este silencio. Necesitaba oír la voz de mi hija, aunque fuera tensa y distante. Agarré el teléfono inalámbrico de la cocina, mi pulgar temblando sobre el botón de marcación rápida con su nombre. Pero justo cuando iba a presionar, el sonido de un motor rompió la quietud de la calle. Un coche se detuvo justo frente a mi puerta. No era el auto de Sofía, sino un sedán de alquiler, anónimo y gris. No esperaba a nadie. El corazón se me aceleró con una mezcla de curiosidad y aprensión. Me asomé por la ventana delantera, a través del cristal antiguo y ondulado que distorsionaba ligeramente el mundo exterior. Era ella. Sofía. Salió del coche con un movimiento torpe y cansado. Llevaba la misma ropa que la última vez que la vi, ahora arrugada y sin vida.
Las ojeras bajo sus ojos eran dos sombras moradas que hablaban de noches sin dormir. Esto no era una visita casual para consolar a su madre viuda. Esto era una emergencia. Sentí una punzada de miedo. Abrí la pesada puerta de madera antes de que tuviera tiempo de tocar. El aire seco y cálido de Santa Fe se coló en la casa, trayendo consigo el olor a tierra y a pinos lejanos. Sofía se quedó paralizada en el umbral, sin moverse. No me abrazó. Solo se quedó allí, aferrada a su bolso como si fuera un salvavidas, con la mirada perdida en algún punto del suelo de mi porche. Mamá, dijo, y su voz fue un susurro roto, frágil como el ala de una mariposa. La guié hacia la cocina, el lugar que siempre había sido el corazón de nuestra familia, donde se curaban las heridas con caldos calientes y conversaciones sinceras. Hoy, sin embargo, el espacio se sentía clínico y frío. Le ofrecí un café, un gesto automático, la respuesta programada de una madre. Ante cualquier crisis. Ella simplemente negó con la cabeza, sin levantar la vista del suelo. Se sentó en una de las sillas de madera, encogida sobre sí misma, como si quisiera desaparecer. El silencio que se instaló entre nosotras era denso, pesado, cargado de todo lo que no se decía. Podía sentir la tensión emanando de ella, una vibración de pánico contenido. Era una tensión que yo conocía bien, la antesala de una mala noticia, de una petición de ayuda. Pero esta vez era diferente. Había algo más oscuro debajo de la superficie, un miedo que yo no reconocía y que me helaba la sangre. ¿Estás bien, mija?, le pregunté finalmente, tratando de que mi voz sonara calmada, serena, como las que usaba para tranquilizarla cuando era una niña y tenía pesadillas. Sofía levantó la cara, y fue entonces cuando vi la magnitud de su tormenta. Sus ojos, los mismos ojos de Arturo, estaban anegados en una desesperación tan profunda que me sentí como si estuviera mirando el fondo de un pozo. Era una mezcla de vergüenza y terror que me partió el alma. Las palabras empezaron a salir de su boca, atropelladas, confusas. No estoy bien. Nada está bien, mamá. Me habló de deudas que crecían, de la amenaza de perder su apartamento, de la presión asfixiante de fingir que todo estaba bajo control. Era la historia de siempre, la de una joven luchando por mantenerse a flote en un mundo cada vez más difícil, pero la desesperación en su tono era nueva. Era el sonido de alguien que se está ahogando. Yo escuchaba en silencio, mi mente analizando cada palabra, cada gesto, como si estuviera examinando las grietas en un lienzo antiguo para entender la causa del daño. Quería extender la mano y tocarla, decirle que todo se arreglaría, que juntas encontraríamos una solución. Pero sentí una barrera invisible entre nosotras, un muro que ella misma había levantado, y supe que tenía que esperar a que fuera ella quien lo derribara. De repente, se cayó. La avalancha de palabras cesó tan bruscamente como había comenzado. Tomó una respiración profunda y temblorosa, el tipo de aliento que se toma antes de saltar a un abismo. Me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. Mamá, necesito confesarte algo. La forma en que lo dijo, la solemnidad en su voz, hizo que todo el aire se escapara de la cocina. Supe que lo que venía iba a cambiarlo todo. Me preparé para lo peor que podía imaginar en ese momento, una deuda impagable, un problema legal, quizás una enfermedad. Mi cerebro de madre se puso en marcha, buscando soluciones, preparando palabras de consuelo. Mi único instinto era protegerla, arreglar lo que estuviera roto, como siempre había hecho. Estaba lista para ser su refugio, su ancla en medio de la tormenta. Pero no estaba preparada para la verdad. En el funeral, comenzó, y su voz se quebró en la primera sílaba. Desvió la mirada hacia sus manos, que retorcían la correa de su bolso con una fuerza brutal. La imagen de ese día volvió a mí con una claridad dolorosa, el incienso, los murmullos, el peso de la mano de Arturo en la mía, ahora solo un recuerdo. Me concentré en su rostro, esperando que continuara. Cuando te abracé en la iglesia, tomé tu collar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas como fragmentos de vidrio. Sentí un impacto sordo en el pecho, como si me hubieran golpeado. Mi mente se negó a entender, a conectar sus palabras con la realidad. ¿El collar? ¿Mi camafeo? No podía ser. Era un error, un malentendido producto de su angustia. El del camafeo. Lo robé, mamá. Y entonces se derrumbó. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron en silencio, recorriendo su rostro pálido. La confesión estaba sobre la mesa, un acto de profanación en el santuario de mi cocina. Mi mano voló a mi cuello por instinto, a ese hueco vacío donde el camafeo había descansado durante casi 40 años. La piel se sentía extraña, desnuda, violada. El shock inicial fue una ola de frío que me recorrió de pies a cabeza. La traición. Eso fue lo primero que sentí, un dolor agudo y profundo que eclipsó incluso el luto por mi marido.
robado por mi propia hija. En el funeral de su padre. En el momento de mi mayor vulnerabilidad. Miré a la mujer que lloraba frente a mí, por un instante aterrador, no la reconocí. Era una extraña sentada a mi mesa. Estaba sin dinero y necesitaba el dinero, sollozó, y la justificación sonó débil, patética, una excusa miserable para un acto tan cruel. Pero para mí, en ese momento, la razón no importaba. El porqué era irrelevante frente a la magnitud del acto. La cocina, mi refugio, de repente se sintió opresiva, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre mí, asfixiándome con el peso de su traición. Pero entonces, algo más atravesó el dolor. Una sensación diferente, mucho más fría y aterradora que la traición. Un pánico helado que comenzó en la boca de mi estómago y se extendió rápidamente por todo mi cuerpo. El camafeo. El secreto que guardaba. Las palabras de Arturo resonaron en mi cabeza como una campana fúnebre: esto nos protegerá siempre. Y de golpe, lo entendí todo. No era una promesa de amor. Era una advertencia. El valor de ese collar no estaba en su oro ni en la delicada talla de la piedra. Su verdadero valor, su verdadero poder, residía en lo que ocultaba en su interior, el sello grabado de un blasón familiar, un emblema ligado a un antiguo crimen y a una deuda de sangre que Arturo creía haber dejado enterrada en el pasado. Un pasado que, si era desenterrado, nos consumiría a todos. Las lágrimas de la traición se secaron en mis mejillas, reemplazadas por el sudor frío del terror. Sofía creía que había robado una joya para pagar sus deudas. No tenía ni la más remota idea de que lo que llevaba en su bolso era una bomba de tiempo. La miré, a mi hija, mi única hija, sollozando por su vergüenza, y me sentí completamente atrapada, acorralada entre un pasado mortal y un futuro imposible. La lucha silenciosa de mi duelo había terminado. Una nueva guerra, una por la supervivencia de mi hija, acababa de comenzar. Mi mente se partió en dos. Una parte, la madre traicionada, quería gritar, exigir una explicación que tuviera sentido, castigarla con mi dolor. Pero la otra parte, una parte más antigua y primal, se apoderó de mí. Era la restauradora, la que ve la podredumbre bajo la capa de oro. Miré a mi hija, Sofía, con su rostro desfigurado por el llanto, y vi más allá de su acto desesperado. Vi a una niña corriendo con unas tijeras en la mano, a punto de tropezar. El pánico me obligó a actuar con una calma que no sentía, una serenidad fría como la de un cirujano antes de hacer la primera incisión. ¿Dónde está, Sofía?, pregunté, y mi voz sonó extrañamente distante, como si viniera de otra habitación. No había enojo en ella, solo una urgencia helada que la sorprendió. Ella levantó la vista, sus ojos enrojecidos y confundidos por mi falta de reacción. Esperaba un sermón, gritos, una decepción monumental. No. Esperaba un interrogatorio. La confusión la hizo tartamudear, buscando palabras que no encontraba en medio de su torbellino de culpa. Era crucial que yo mantuviera esa fachada de control, porque si mi miedo se filtraba, la perdería. En una casa de empeño, en Albuquerque, logró decir finalmente, la voz ahogada. En Central Avenue. No me dieron el dinero todavía, dijeron que tenían que verificar su valor. Cada palabra era una pequeña victoria para mí, una pieza del rompecabezas que necesitaba armar con desesperación. La imagen de ese camafeo, reposando bajo la luz fluorescente de una tienda de segunda mano, me provocó un escalofrío. Estaba expuesto, a la vista de cualquiera. A la vista de las personas equivocadas, de las sombras del pasado de Arturo que él había jurado que nunca nos encontrarían. El recuerdo de Arturo dándome el collar volvió a mí, pero esta vez sin el velo del romance. Recuerdo la noche, nuestro primer aniversario, en un pequeño restaurante en el Old Town. Sus manos temblaban ligeramente cuando lo sacó de la caja. Esto es más que una joya, Alma, me dijo en voz baja, su mirada intensa y seria. Es un seguro. Si alguna vez pasa algo, si yo no estoy, esto es lo que nos mantendrá a salvo. Pero nadie, y quiero decir nadie, debe saber lo que hay dentro. En ese momento, sus palabras me parecieron dramáticas, el eco de un pasado difícil que él prefería no discutir. Ahora entendía que no era drama, era una profecía. Dentro del camafeo, detrás de un diminuto mecanismo que solo Arturo y yo sabíamos cómo abrir, no había espacio para una foto. Había un sello de oro macizo, grabado con el blasón de una familia que no era la nuestra. El emblema de los Solano, un nombre que Arturo solo pronunció una vez, en una noche de fiebre y pesadillas, un nombre asociado con Juárez y con una deuda que no se pagaba con dinero, sino con sangre. Arturo había escapado de ese mundo, había construido una nueva vida aquí en Santa Fe, una vida de paz y arte. Pero el pasado, como el polvo del desierto, siempre encuentra una forma de filtrarse por las grietas. Mi hija no había robado una simple joya.
Había robado la llave de nuestra jaula, la misma que nos había mantenido a salvo durante 40 años. Si la persona equivocada veía ese sello, entendería que la línea de sangre de Arturo no había terminado con él. Entendería que tenía una hija. Y la deuda, esa antigua y brutal deuda, recaería sobre ella. La traición que sentí minutos antes se evaporó, reemplazada por un terror tan puro y absoluto que casi me ahoga. Tenía que recuperar ese collar antes de que fuera demasiado tarde. Necesito que me escuches, mija, dije, inclinándome sobre la mesa, obligándola a mirarme a los ojos. El dinero no importa. Lo que hiciste, lo hablaremos después. Ahora, necesito que vuelvas a esa tienda y lo recuperes. Diles que cambiaste de opinión, que es una herencia familiar, invéntate cualquier cosa. Pero tráelo de vuelta. Hoy mismo. Mi voz era firme, la voz de una generala dando una orden de la que dependía toda la batalla. No había espacio para la negociación. Sofía me miró, la perplejidad luchando contra la vergüenza en su rostro. Pero, mamá, ¿por qué? Es solo un collar. Te compraré otro, te lo juro, en cuanto. La interrumpí, mi mano golpeando la mesa de madera con una fuerza que nos sorprendió a ambas. El sonido seco resonó en la cocina silenciosa. No es solo un collar, Sofía, ¿no lo entiendes? Es de tu padre. Tiene un valor que no puedes ni imaginar. Haz lo que te pido. Por favor. La desesperación se filtró en mi voz al final, y eso, más que mi enojo, pareció llegarle. Asintió lentamente, como un autómata, sus ojos todavía llenos de una confusión dolorosa. Se levantó de la silla, sus movimientos rígidos y torpes. Caminó hacia la puerta como si estuviera en un trance, sin mirarme. Yo la seguí, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Cada segundo que pasaba era un segundo más en el que ese camafeo estaba fuera de mí. Control, un faro encendido en la oscuridad, atrayendo a los lobos que Arturo había pasado toda su vida evadiendo. Cuando abrió la puerta principal, se detuvo y se giró. Lo siento, mamá. De verdad que lo siento. La sinceridad en su voz era una daga en mi corazón. Ella se sentía culpable por un crimen menor, completamente ignorante del peligro mortal en el que se había metido. Quería abrazarla, contarle toda la verdad, protegerla con mi cuerpo si era necesario. Pero no podía. La verdad la aterrorizaría, la paralizaría, y yo necesitaba que actuara con rapidez, no que se escondiera del miedo. Solo tráelo de vuelta, mi amor. Arreglaremos el resto después, le dije, forzando una sonrisa tranquilizadora que se sentía como una máscara de yeso en mi cara. La vi subir a su coche y alejarse por la calle polvorienta, dejando una nube de polvo a su paso. En el momento en que el coche desapareció en la esquina, mi fachada se derrumbó. Me apoyé contra el marco de la puerta, el aire me faltaba, mis piernas temblaban sin control. La casa de adobe, mi santuario, de repente se sentía como una trampa. Sabía que no podía confiar únicamente en Sofía. Estaba en un estado emocional frágil y podría cometer un error. Además, ¿y si ya era tarde? ¿Y si alguien ya había visto el camafeo? Un escalofrío recorrió mi espalda. Necesitaba un plan B, una forma de intervenir directamente. Me adentré en la casa, mis pasos resonando en el silencio. Ya no era la viuda afligida que deambulaba por los pasillos. Era una mujer con una misión. Mi luto tendría que esperar. La supervivencia de mi hija era lo único que importaba ahora. Fui directamente a mi taller, el lugar donde siempre encontraba claridad. El olor a trementina y madera vieja me golpeó, pero esta vez no me trajo consuelo, sino un propósito. Mis ojos recorrieron las herramientas ordenadas en la pared, los santos a medio restaurar que me miraban con sus ojos de cristal. Arturo y yo construimos este espacio juntos. Era nuestro refugio del mundo. Y como todo lo que Arturo hacía, tenía sus secretos. Me arrodillé en el suelo de baldosas de terracota, en la esquina más alejada, detrás de un pesado armario de herramientas. Mis dedos, acostumbrados a encontrar las más finas imperfecciones en la madera, buscaron una losa que sonaba ligeramente hueca. La levanté con cuidado. Debajo, envuelta en un paño de aceite, había una pequeña caja de metal, fría y pesada. La caja de emergencia de Arturo. La que me había dicho que solo abriera si el mundo se venía abajo. Hoy, el mundo se había venido abajo. La abrí con una llave que llevaba colgada en el mismo llavero que las llaves de casa, una llave cuya función había intentado olvidar durante décadas. El interior olía a metal viejo y a papel quebradizo. Contenía un fajo de billetes de $100, un pasaporte con un nombre que no era el de Arturo, y una pequeña libreta de cuero negro. Mi corazón se detuvo. Sabía lo que era esa libreta. Era su conexión con la vida que había dejado atrás, un ancla a un pasado que yo había preferido ignorar. Hojeé las páginas con manos temblorosas.
Estaban llenas de nombres, direcciones y números de teléfono en Juárez y El Paso. Nombres que parecían sacados de una novela de crímenes. Y al final, en la última página, una sola entrada escrita con una caligrafía más firme, más reciente. El nombre de un hombre, Javier El Santo Romero. Debajo, un número de teléfono de El Paso y una nota: él sabe de la deuda. Es el único que puede negociar. Dile que la paloma blanca busca su nido. Un código. Por supuesto que había un código. Arturo era un hombre metódico, un restaurador en todos los aspectos de su vida. Siempre tenía un plan, una capa de protección. Sentí una oleada de gratitud y resentimiento hacia mi difunto esposo. Me había dejado las herramientas para sobrevivir a la tormenta que él mismo había creado. La carga de su secreto ahora era completamente mía, y pesaba como una lápida de mármol sobre mis hombros. Miré el teléfono antiguo que tenía en el taller. Podía llamar a ese número. Podía pronunciar esas palabras ridículas y esperar que un extraño en otra ciudad me ayudara. Pero la idea me aterrorizaba. ¿En quién podía confiar? Este no era mi mundo. Mi mundo era de pigmentos, pinceles y la paciencia silenciosa de la madera. Este era un mundo de códigos, deudas y violencia velada. La duda me asaltó. ¿Era yo capaz de hacer esto? ¿Una viuda de 67 años? Mi mirada se posó en una fotografía descolorida que tenía clavada en la pared del taller, una Sofía de 5 años, sonriendo sin dientes, con el pelo revuelto, sentada en las rodillas de Arturo. La inocencia en su rostro, la confianza absoluta en su padre. Ese padre había construido su vida sobre una mentira para protegerla. Y ahora me tocaba a mí continuar esa protección, sin importar el costo. La duda se disipó, reemplazada por una determinación fría y dura como el acero. No podía esperar a que Sofía volviera. No podía arriesgarme. Tenía que ir a Albuquerque yo misma. Tenía que llegar a esa casa de empeño antes de que cualquier otra persona lo hiciera. Y si algo salía mal, si el camafeo ya no estaba allí, entonces tendría que usar la última carta que Arturo me había dejado. Tendría que llamar a El Santo. La idea me helaba la sangre, pero la imagen de mi hija me daba fuerzas. Guardé la libreta y el dinero en mi bolso. Tomé las llaves de la vieja camioneta de Arturo, la que él usaba para transportar piezas de arte. Hacía meses que no la conducía, pero hoy se sentía como la única opción viable, un pedazo de él que me acompañaría en este viaje. La restauradora Alma Rivera se estaba quedando atrás, guardada en el taller junto a sus santos de madera. La que salía por esa puerta era otra persona. Al pasar por la cocina, mis ojos se posaron en la taza de café vacía de Sofía sobre la mesa. Un recordatorio de su confesión, de su traición. Pero ya no sentía el dolor de esa herida. Era una preocupación menor. Una grieta superficial en comparación con la falla estructural que amenazaba con derrumbar toda nuestra existencia. El problema ya no era el robo de un collar. El problema era cómo evitar que el pasado de su padre la devorara. Caminé hacia la camioneta bajo el sol implacable de Nuevo México. El calor era sofocante, pero yo sentía un frío interior que nada podía calentar. Agarré el volante, mis nudillos blancos por la presión. El motor tosió un par de veces antes de cobrar vida con un rugido familiar. Era el sonido de la vida de Arturo, una vida de secretos y escapes. Y ahora, era el sonido de mi propia huida hacia adelante. No sabía exactamente a qué me enfrentaba. No sabía si encontraría el camafeo, o si tendría que adentrarme en el peligroso mundo que Arturo había dejado atrás. Pero una cosa era segura, había pasado toda mi vida restaurando el pasado de otros, devolviendo la belleza a objetos rotos. Ahora, tenía que enfrentarme al pasado roto de mi propia familia, no para restaurarlo, sino para enterrarlo para siempre. Mientras salía a la carretera que me llevaría de la tranquila Santa Fe al bullicio de Albuquerque, una claridad absoluta se apoderó de mí. Mi punto de quiebre no había sido la muerte de mi esposo, ni siquiera la confesión de mi hija. Mi verdadero punto de quiebre fue este momento, la comprensión de que el amor a veces no se trata de construir cosas hermosas, sino de estar dispuesto a quemar el mundo entero para proteger lo que amas. Y yo estaba dispuesta a encender el primer fósforo. El motor de la vieja camioneta de Arturo rugió con una protesta ronca, como si también sintiera el peso de la misión. Mis manos, acostumbradas a la delicadeza de un pincel de pelo de Marta, se aferraban al volante de plástico agrietado con una fuerza desmedida. La Interestatal 25 se extendía frente a mí como una cinta gris e infinita hacia Albuquerque. Cada milla que dejaba atrás Santa Fe era una milla que me adentraba en un territorio desconocido, no solo geográfico, sino existencial. La alma que conocía, la mujer que encontraba consuelo en el silencio de su taller, se estaba disolviendo con el paisaje desértico que pasaba a toda velocidad por la ventana. Mi primer error fue casi fatal. Absorta en el torbellino de mis pensamientos, casi pasé de largo la salida correcta.
Un frenazo brusco y el chirrido de los neumáticos me devolvieron a la realidad. El claxon de un camión a mis espaldas fue como un grito de advertencia del universo. Estaba siendo descuidada, operando desde el pánico y no desde la precisión. El mismo error que cometería un aprendiz al aplicar pan de oro con manos temblorosas. Respiré hondo, el aire viciado de la cabina llenando mis pulmones. Esto no podía ser una huida ciega, tenía que ser una operación calculada. Empecé a tratar la situación como uno de mis proyectos de restauración. Primero, analizar el daño. El camafeo estaba en una casa de empeño, expuesto. Segundo, determinar los materiales necesarios, el dinero de la caja de Arturo, una historia creíble y una calma que no poseía pero que tendría que fabricar. Tercero, planificar el proceso, encontrar la tienda, evaluar al oponente, el empleado, y aplicar la estrategia correcta para recuperar la pieza sin causar más daño. Esta nueva mentalidad, este cambio de enfoque del corazón a la cabeza, fue mi primer paso real en esta transformación forzada. El miedo no desapareció, pero cambió de forma. Ya no era una parálisis abrumadora, sino un zumbido de fondo. Una corriente eléctrica que me mantenía alerta. Empecé a notar los detalles del camino, los rostros de los otros conductores, las vallas publicitarias descoloridas por el sol. El mundo exterior, que había estado borroso por el luto, de repente entró en un foco nítido y a veces amenazador. Estaba aprendiendo a leer un nuevo tipo de lienzo, uno hecho de asfalto, peligro y la desesperación silenciosa de las ciudades. Albuquerque me recibió con su ruido y su caos. El tráfico era un monstruo de metal y furia, muy diferente a las tranquilas calles de adobe de mi hogar. La voz del GPS de mi teléfono sonaba débil e insegura, y me perdí 2 veces en una red de calles que parecían todas iguales. Cada giro equivocado era un clavo más en el ataúd de mi confianza, y la vieja duda regresó con fuerza: ¿qué estoy haciendo aquí? Soy una anciana en una camioneta vieja, persiguiendo un fantasma. La imagen de mi taller, seguro y silencioso, era una sirena que me llamaba a rendirme y volver a casa. Fue entonces cuando la vi, Central Avenue. No era la arteria vibrante que recordaba de visitas pasadas con Arturo. Esta parte de la calle tenía una energía diferente, más cruda y cansada. Las fachadas de las tiendas estaban cubiertas de grafitis, y la gente caminaba con la prisa de quien no quiere ser visto. Este era el mundo en el que mi hija había buscado una solución desesperada. El juicio que sentía hacia ella se mezcló con una oleada de compasión protectora. Ella no pertenecía a este lugar, y era mi deber sacarla de él, junto con el peligro que había invocado. Encontré la casa de empeño. El letrero de neón, Cash for Gold, parpadeaba con una luz enfermiza incluso a plena luz del día. Las ventanas estaban enrejadas, no para mantener a la gente fuera, sino para mantener la desesperación dentro. Aparqué la camioneta a una cuadra de distancia, debajo de un álamo que ofrecía una sombra escasa. Durante 10 minutos, solo observé. Vi a la gente entrar y salir, sus hombros encorvados por el peso de sus historias. Cada uno dejaba atrás un pedazo de su vida a cambio de unos pocos billetes. Me di cuenta de que no podía entrar allí como Alma Rivera, la viuda. Tenía que ser alguien más. Me miré en el espejo retrovisor. Las líneas de mi rostro parecían más profundas, mis ojos más oscuros. La mujer que me devolvía la mirada no era una víctima. Había una dureza en ella que no reconocía, una determinación forjada en el fuego de las últimas horas. Recogí mi bolso, asegurándome de que el fajo de billetes estuviera al alcance de la mano. No era un soborno, era una herramienta. Como un disolvente especial para una mancha difícil. Con una última respiración profunda, salí de la seguridad de la camioneta y caminé hacia la puerta de la tienda. El interior olía a metal, a polvo y a promesas rotas. Un hombre corpulento, con una barba canosa y una mirada que había visto todas las excusas imaginables, estaba detrás de un mostrador de plexiglas. El aire era pesado, cargado con la energía de miles de transacciones tristes. Me acerqué, mis pasos haciendo un ruido casi imperceptible en el suelo de linóleo desgastado. Sentí su mirada evaluándome, catalogándome: anciana, probablemente sentimental, fácil de despachar. Tenía que romper esa primera impresión. Buenas tardes, comencé, mi voz sorprendentemente firme. Mi hija estuvo aquí esta mañana. Dejó un objeto por error, una herencia familiar. Un camafeo de oro. Mi historia estaba preparada, ensayada en el coche. Hablé con la autoridad de una madre decepcionada pero en control, no con la histeria de una mujer asustada. El hombre ni siquiera levantó la vista de un libro de contabilidad. Necesito el ticket de empeño, señora, dijo, su voz monótona y desinteresada. El primer muro. Sabía que Sofía no me había dado ningún ticket. No tengo el ticket, admití, manteniendo mi voz estable. Como le dije, fue un error.
Una decisión impulsiva de mi hija en un momento de angustia. Estoy aquí para rectificarlo. Él finalmente levantó la vista, y sus ojos eran como dos piedras grises. Sin ticket, no hay artículo. Política de la empresa. Podría ser cualquiera diciendo que es suyo. El conflicto era directo, una pared de burocracia y desconfianza. El pánico amenazó con subir por mi garganta, pero lo tragué. La vieja alma se habría disculpado y se habría ido. La nueva alma se mantuvo firme. Entonces, hice lo que mejor sabía hacer. Dejé de hablar del objeto y empecé a restaurarlo con palabras. Es un camafeo de estilo victoriano tardío, tallado en concha de cornalina. La figura es una representación de Psique. El marco de oro es de 14 quilates, con un trabajo de filigrana muy fino en el borde superior derecho. Pero la verdadera marca distintiva, hice una pausa, inclinándome ligeramente hacia el plexiglás, es un pequeño rasguño en la parte trasera, justo al lado del cierre, donde mi esposo intentó una vez arreglar el pasador él mismo. Tiene la forma de una pequeña media luna. El hombre me miró fijamente, su expresión de aburrimiento reemplazada por un destello de sorpresa. La especificidad de mi descripción era irrefutable. No era la súplica emocional de una dueña, sino el análisis clínico de una experta. Mi conocimiento, mi verdadera habilidad, se había convertido en mi arma en este entorno extraño. Él se quedó en silencio por un momento, procesando. Yo no dije nada más. Le había dado la prueba, ahora la decisión era suya. Esperé aquí, gruñó finalmente, y desapareció por una puerta. En la parte de atrás. La espera fue la más larga de mi vida. Cada segundo se estiraba, lleno del zumbido del letrero de neón y los latidos de mi propio corazón. ¿Y si ya lo había vendido? ¿Y si alguien más lo había reclamado? ¿Y si el sello ya había sido descubierto? Las dudas volvieron a asaltarme, pero esta vez las aparté con una nueva ferocidad. Había llegado demasiado lejos para fallar ahora. Regresó con una pequeña caja de terciopelo en la mano. La abrió sobre el mostrador, y allí estaba. Brillando bajo la luz fluorescente, el camafeo parecía a la vez hermoso y monstruoso. Era el símbolo del amor de mi esposo y la llave de la jaula de la que había intentado escapar. Mi hija es joven y no entiende el valor de las cosas, dije, sacando el fajo de billetes de mi bolso. Quiero pagar lo que le ofrecieron, y un extra por sus molestias y por la falta del ticket. Deslicé una cantidad generosa por la ranura del mostrador. El hombre contó el dinero lentamente, sus ojos nunca dejándolos míos. Asintió. Cerró la caja y me la pasó. Cuando mis dedos se cerraron alrededor del terciopelo, una oleada de alivio tan intensa me recorrió que mis rodillas casi se doblan. No era solo alivio, era una sensación de poder. Había entrado en un mundo que no era el mío, con reglas que no entendía, y había ganado. Había usado mi propia esencia, mi conocimiento, para doblegarlo a mi voluntad. Salí de la tienda y el sol de Albuquerque me cegó por un momento. El aire de la calle, que antes me había parecido amenazador, ahora se sentía simplemente como aire. El mundo no había cambiado, pero yo sí. Apreté la caja en mi mano, el contorno del camafeo presionando contra mi palma. Ya no era un simple recuerdo de mi marido. Era un trofeo. La primera batalla en una guerra que no había elegido, pero que ahora estaba decidida a ganar. Mientras caminaba de regreso a la camioneta, mis pasos eran más firmes, mi espalda más recta. El miedo seguía ahí, en algún lugar profundo, pero ya no estaba al mando. Ahora estaba cubierto por capas de algo nuevo, resolución, dureza, la fría y clara comprensión de lo que era capaz de hacer por mi hija. La restauradora de arte sacro había pasado la tarde en los rincones más oscuros de la naturaleza humana y no se había roto. Subí a la cabina de la camioneta y cerré la puerta, el sonido metálico sellando mi victoria. Coloqué la caja de terciopelo en el asiento del copiloto con un cuidado reverencial. Miré el objeto por un momento. Había recuperado la pieza que faltaba, pero la restauración de mi familia apenas comenzaba. El daño era profundo, mucho más de lo que Sofía podía imaginar, y requeriría mucho más que habilidad y paciencia para repararlo. Giré la llave en el encendido y el motor cobró vida, esta vez con un rugido más seguro, como si aprobara mi transformación. Mientras me incorporaba al tráfico, alejándome de Central Avenue, ya no me sentía como una intrusa. Me sentía como una guardiana. La mujer que había conducido desde Santa Fe esa mañana. Ya no existía. En su lugar había alguien que entendía que para proteger el futuro, a veces tienes que desenterrar el pasado más peligroso y enfrentarte a él con tus propias manos. El viaje de regreso a casa no sería una retirada, sino una reagrupación estratégica. Tenía el camafeo, pero también tenía la libreta negra de Arturo. Una amenaza había sido neutralizada, pero la guerra subyacente seguía latente. La confesión de mi hija ya no era una traición, sino el catalizador que me había despertado de mi letargo de luto.
Me había obligado a convertirme en la mujer que Arturo, en su mundo secreto, siempre supo que podía ser. Miré la carretera que se extendía hacia las montañas de sangre de Cristo, que se recortaban en el horizonte. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, los mismos colores que a menudo mezclaba en mi paleta. Pero esta vez, no veía belleza en ellos, sino una advertencia. La noche estaba llegando, y con ella, las sombras. Y por primera vez en mi vida, me sentí lista para recibirlas. El camafeo en el asiento a mi lado era pesado, no solo por el oro, sino por el secreto que contenía. Sofía lo había robado por dinero, pero yo lo había recuperado por su vida. Este simple acto de recuperación me había cambiado fundamentalmente. La fragilidad del duelo se había calcinado, dejando atrás un núcleo de acero. Ya no era solo una madre o una viuda. Era la custodia de un legado peligroso, y no iba a permitir que destruyera a la única persona que me quedaba en el mundo. Mi teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era Sofía. Dudé un segundo antes de contestar. ¿Qué le diría? La verdad era imposible. Una mentira era necesaria. Deslicé el dedo para responder, mi voz saliendo tranquila y serena, la voz de la madre que ella siempre había conocido, ocultando a la guerrera en la que me acababa de convertir. Hola, mija. Sí, todo está bien. Quédate tranquila. Ya voy de camino a casa. La conversación fue corta. Ella estaba llorando, disculpándose de nuevo. Le dije que hablaríamos cuando llegara, que todo se arreglaría. Era una promesa vacía y a la vez la más sincera que había hecho nunca. Colgué el teléfono y me concentré en la carretera. Sabía que la confrontación con mi hija sería difícil, pero era un problema menor. El verdadero desafío yacía en la libreta de cuero negro y en el nombre que contenía, Javier el Santo Romero. Recuperar el collar no fue el final, fue el comienzo. Cuando llegué de vuelta a Santa Fe, la noche había teñido las paredes de adobe de mi casa con un color púrpura profundo, casi fúnebre. Pero por primera vez en una semana, no sentí que estuviera entrando a un mausoleo. El aire dentro ya no era pesado con el aroma de luto, sino que vibraba con la electricidad de mi propósito. Esta ya no era la casa de Arturo, el santuario de nuestros recuerdos. Se había convertido en mi cuartel general, el lugar desde donde orquestaría la restauración más importante de mi vida, la de nuestra seguridad. Y nuestro futuro. Sofía estaba sentada en el mismo sitio en la cocina, una figura encogida bajo la luz tenue. Al verme entrar, se levantó de un salto, sus ojos hinchados y llenos de una culpa que ahora me parecía casi insignificante. Esperaba mi furia, mi decepción, el peso de mi juicio. En cambio, me encontré con una calma que la desarmó por completo. Caminé hacia la mesa de mezquite, el corazón de nuestra casa, y coloqué la pequeña caja de terciopelo sobre la madera. El sonido fue suave, pero resonó en el silencio como un martillazo. Ella miró la caja y luego a mí, su confusión era palpable. No entendía mi serenidad, mi falta de acusación. La alma que conocía, la madre que se desmoronaba con cada pequeña crisis, había desaparecido. En su lugar había una mujer que se movía con una economía de gestos, con una autoridad silenciosa que nunca antes me había visto. La traición por el robo del collar se había convertido en un simple detalle, un catalizador para un problema mucho mayor, y ella podía sentir ese cambio de magnitud en el aire. Abrí la caja. El camafeo descansaba sobre el terciopelo, su belleza desmentía la ponzoña que contenía. Sofía ahogó un sollozo, murmurando disculpas una y otra vez. Puse una mano sobre la suya, no para consolarla de la manera tradicional, sino para detener su espiral de culpa. Esto ya no se trata del robo, Sofía, dije, mi voz tranquila pero cargada de un peso que la obligó a escuchar. Se trata de por qué este objeto nunca debió salir de esta casa. Se trata de tu padre. Su rostro se llenó de perplejidad. ¿Papá? Él me lo habría dado si yo. La interrumpí suavemente, negando con la cabeza. No, mija. Tu padre pasó 40 años asegurándose de que nadie, especialmente tú, supiera el verdadero valor de esto. La conversación que ella esperaba sobre deudas y desesperación se desvió hacia un territorio oscuro y desconocido, y la vi aferrarse a la mesa como si el suelo bajo sus pies comenzara a temblar. El miedo reemplazó a la vergüenza. En sus ojos. Decidí que no podía seguir protegiéndola con mentiras. Necesitaba entender, no toda la verdad sangrienta, pero sí lo suficiente para comprender la gravedad de su acto. Tu padre no siempre fue el hombre que conociste, comencé, eligiendo mis palabras con el cuidado de un restaurador que mezcla pigmentos. Antes de Santa Fe, antes de mí, él vivía en otro mundo. Un mundo con deudas que no se pagan con dinero. Este camafeo no era un regalo de amor. Era una póliza de seguro y, al mismo tiempo, una sentencia de muerte. Con la uña de mi pulgar, accioné el mecanismo secreto que Arturo me había enseñado.
La cara del camafeo se abrió, revelando no un espacio para una fotografía, sino el sello de oro macizo grabado con el blasón de los Solano. La luz de la cocina se reflejó en el emblema, y Sofía se inclinó para verlo, hipnotizada. Esto es un marcador, expliqué. Es la prueba de que la línea de sangre de tu abuelo no terminó. Al llevarlo a esa tienda, encendiste un faro, llamando a gente que hemos pasado toda una vida evitando. El color desapareció del rostro de Sofía. La comprensión la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Su problema de dinero, la razón de su acto desesperado, se evaporó, reemplazado por un terror existencial. Se dio cuenta de que no había robado unos cientos de dólares a su madre en duelo, había puesto en juego su propia vida, y la mía, por ignorancia. Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas no eran de culpa, sino de un miedo puro y paralizante. Había visto el abismo al que casi nos había arrojado. En ese momento, la vi no como mi traidora, sino como la última pieza de un legado que debía proteger a toda costa. La abracé, y esta vez, el abrazo fue diferente. No era la madre frágil consolando a la hija descarriada. Era yo, la nueva alma, anclándola a la realidad, protegiéndola con la fuerza que acababa de descubrir en mí misma. Lo recuperé, le susurré al oído. La amenaza está contenida. Pero ahora, tenemos que terminar esto. Para siempre. La solté y tomé el camafeo en mi mano. El oro se sentía frío y pesado, un ancla al pasado de Arturo. Caminé con determinación hacia mi taller, el santuario donde había pasado décadas devolviendo la vida a objetos sagrados. Sofía me siguió en silencio, sus pasos vacilantes detrás de los míos. El olor a trementina y cera de abeja nos recibió, pero esta noche no era un lugar de creación. Iba a ser un lugar de destrucción purificadora. Encendí la pequeña fragua que usaba para trabajos delicados de metalistería. Las llamas azules y naranjas brotaron con un siseo, iluminando mi rostro con una luz danzante. Sofía se quedó en el umbral, observando con una mezcla de asombro y temor. La mujer que conocía, la que pasaba horas retocando con paciencia el manto de una virgen, ahora estaba de pie frente al fuego, preparándose para cometer un acto de aniquilación. Estaba presenciando mi metamorfosis en tiempo real. Sin dudarlo, arrojé el camafeo al crisol. El oro atrapó la luz. Por un instante antes de ser engullido por el calor. Observamos en silencio cómo la hermosa pieza de joyería, el símbolo del amor y el peligro de Arturo, comenzaba a perder su forma, a ablandarse, a rendirse al fuego. El sello de los Solano se deformó, la historia que contaba se borró en un charco de metal fundido. Estaba derritiendo nuestras cadenas. La herencia que tu padre te dejó no es un secreto peligroso ni un pedazo de oro manchado, le dije, sin apartar la vista de las llamas. La verdadera herencia es la lección de que hacemos lo que sea necesario para proteger a nuestra familia. La fuerza para construir una nueva vida desde las cenizas de la anterior. Eso es lo que nos queda de él. Eso es lo que importa. Mis palabras no eran para consolarla, sino para instruirla, para pasarle el testigo de esta nueva fortaleza. Cuando el oro fue solo un líquido incandescente, lo vertí en un molde simple, creando un lingote sin forma, anónimo. La amenaza había sido neutralizada. El blasón de los Solano ya no existía en nuestro mundo. El pasado de Arturo había sido, finalmente, cremado y enterrado junto a él. Un peso inmenso se levantó de mis hombros, un peso que no sabía que había estado cargando durante 40 años. Me sentí ligera, libre. Nos quedamos en el taller un rato más, el calor de la fragua disminuyendo lentamente. Por primera vez, hablamos de verdad. Sofía me contó la magnitud de sus problemas financieros, sin excusas ni vergüenza. Y yo le hablé de un plan, no con lástima, sino con la claridad de una estratega. Venderemos algunas de las herramientas de tu padre, las que no uso. Arreglaremos tus deudas. Empezaremos de nuevo, las dos juntas. Pero la primera regla es, no más secretos entre nosotras. En los días que siguieron, la casa comenzó a respirar de nuevo. Juntas, empezamos a empacar algunas de las pertenencias de Arturo. No fue un acto de duelo, sino de liberación. Estábamos haciendo espacio, literal y figuradamente, para un futuro que no estuviera definido por su ausencia o sus sombras. El silencio de la casa ya no era opresivo, era pacífico, un lienzo en blanco esperando ser pintado con nuevos recuerdos. Sofía cambió. La desesperación en sus ojos fue reemplazada por una admiración y un respeto que nunca antes había visto. Me llamaba todos los días, no para pedir ayuda, sino para compartir sus pensamientos, para pedir mi opinión. Nuestra relación, fracturada por años de distancia y secretos a medias, se estaba restaurando sobre una base de honestidad brutal y amor incondicional. Había perdido a mi esposo, pero había recuperado a mi hija. Yo también había cambiado. Volví a mi taller, pero miraba a mis santos de madera con otros ojos. Durante toda mi vida,
me había dedicado a preservar las historias de otros, a honrar su pasado. Ahora entendía que mi propia historia, la que estaba forjando con mis propias manos, era igual de sagrada. La mujer que se había ahogado en el dolor una semana antes era una extraña para mí, un boceto preliminar de la persona en la que me había convertido. Reconocí el dolor del engaño de Arturo, la pesada carga de su pasado. Pero ya no sentía resentimiento. En su lugar, sentía una extraña gratitud. Su secreto, al ser revelado de la forma más violenta, me había obligado a salir de mi caparazón de viuda y a descubrir una reserva de fuerza que no sabía que poseía. Él, en su muerte, me había dado el regalo más inesperado, a mí misma. Miro mis manos ahora. Son las mismas manos arrugadas y manchadas de pigmento de siempre. Pero se sienten diferentes. Han sostenido pinceles delicados y herramientas de tallado. Han sentido el frío de la traición y el calor de la fragua. Estas manos no solo han restaurado el arte, han destrozado una maldición. Han protegido a mi hija. Han reclamado nuestro futuro. Son las manos de una guerrera. Todos heredamos algo de nuestros padres. A veces es el color de sus ojos o la forma de su sonrisa. Otras veces, son sus deudas, sus miedos, sus batallas inconclusas. Nos entregan un legado, a veces envuelto en terciopelo, y depende de nosotros decidir si es un tesoro para preservar o una jaula para destruir. La verdadera herencia no está en los objetos que nos dejan, sino en la fuerza que nos obligan a encontrar dentro de nosotros mismos. He aprendido que el amor no siempre se trata de construir o preservar. A veces, el acto de amor más grande es tener el coraje de enfrentarse al pasado, de tomar el objeto más preciado y arrojarlo al fuego para proteger el futuro. Todos llevamos un camafeo secreto, una historia oculta que define quienes creemos que somos. Pero su verdadero valor no reside en el oro ni en la memoria que guarda. Su verdadero valor se revela en el momento en que nos damos cuenta de que no somos sus prisioneros. Somos sus guardianes, y tenemos el poder de decidir su destino. Mi nombre es Alma Rivera Morales, y he pasado mi vida restaurando el pasado. Pero mi mayor logro fue aprender que, a veces, para salvar todo lo que amas, primero debes estar dispuesto a quemarlo todo. El eco de esa noche en el taller todavía resuena en mi alma. Fue un final y un comienzo. La conquista no fue solo recuperar una joya, fue reclamar mi propia soberanía sobre el miedo y el dolor. El antes y el después de mi vida ya no está marcado por la muerte de mi esposo, sino por el rugido de esa fragua y la decisión que tomé frente a ella. Ese fuego no solo derritió el oro, forjó a una nueva mujer. La admiración en los ojos de mi hija es mi trofeo más preciado. Ella ya no ve a una madre frágil a la que debe proteger con mentiras piadosas. Ve a una aliada, a una superviviente, a una mujer que se adentró en la oscuridad y salió con la antorcha en la mano. Nuestra relación, antes una pieza delicada y agrietada, ha sido restaurada con el adhesivo más fuerte que existe, la verdad compartida y el respeto mutuo. Mi mensaje para cualquiera que escuche mi historia es este: no subestimen el silencio. A menudo, las batallas más feroces se libran en el corazón de una casa tranquila, en el alma de una persona que el mundo ha decidido que es débil. La fuerza no siempre grita, a veces susurra, planea y, cuando llega el momento, actúa con una precisión devastadora. Miren a su alrededor, a las madres, a las abuelas, a las guardianas silenciosas de sus familias. Dentro de ellas, a menudo se esconde el coraje de un ejército. Y así, esa fue mi historia. O al menos, la parte que puedo contar. A veces, cuando el sol se pone y pinta las montañas de sangre de Cristo con esos colores intensos, casi violentos, todavía siento el peso de ese camafeo en mi mano. No como una carga, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que el amor nos pide ser más de lo que jamás pensamos que podríamos ser. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho pensar en los secretos que guardas o en la fuerza que no sabías que tenías, cuéntamelo en los comentarios. Me ayuda a sentir que estas confesiones, estas batallas silenciosas, no se libran en vano. Leer tus propias experiencias me hace sentir menos sola en este nuevo capítulo de mi vida. Quizás conozcas a alguien que necesite escuchar esto. Alguien que se sienta atrapado por el pasado o que esté luchando por proteger a su familia. Si es así, comparte este video con esa persona. A veces, la historia de un extraño puede ser el mapa que necesitamos para encontrar nuestro propio camino fuera de la oscuridad. Y si quieres acompañarme, si quieres escuchar más historias sobre cómo la gente común encuentra una fuerza extraordinaria en los momentos más oscuros, entonces quédate por aquí. Hay muchas más batallas que se libran en el silencio, y muchas más victorias que merecen ser contadas. Gracias por escucharme. De verdad.